El cómic Flashpoint fue un evento del 2011 que funciona como una de las llamadas crisis de DC, es decir, historias que funcionan para hacer cambios dentro de la continuidad editorial del universo. La historia se centra en Barry Allen, Flash, quien un día despertó en un mundo en el que las cosas eran muy diferentes a lo que él recordaba. Aquí fue Bruce Wayne quien murió en el callejón, por lo que su padre se convirtió en Batman y su madre en Joker. El cohete de Kal-El no fue encontrado por una pareja amable de Kansas, sino por el gobierno de los Estados Unidos, y el mundo se encuentra al borde de la destrucción por una guerra entre Amazonas y Atlantes. Esto ya nos presenta una premisa muy interesante, pero hay algunos detalles que me gustan mucho de esta historia. El primero de ellos es que nos habla de paradojas temporales, ya que Barry viaja en el tiempo y altera su propio pasado. También vemos otros personajes como Reverse Flash, quienes se convierten en paradojas por sí mismos. El otro punto muy importante es que en los cómics es muy común que nos encontremos con el tropo del superhéroe que perdió a sus padres de manera trágica, algo que también vemos en Barry Allen, cuya madre fue asesinada. Sin embargo, Barry es de los pocos personajes que verdaderamente tiene el poder de regresar en el tiempo y evitar que su propia tragedia suceda. La pregunta es, ¿debería hacerlo? Estos son algunos puntos que hacen de Flashpoint uno de los nuevos clásicos de DC, y una lectura bastante interesante porque nos presenta un mundo completamente diferente, pero al mismo tiempo podemos empatizar muy bien con el dilema de Barry. En este video entonces vamos a hablar de las paradojas y los dilemas que este cómic, el cual servirá como inspiración de la película de Flash, nos presenta. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a Flashpoint muy, pero muy en serio. Flash es un personaje con excelentes cómics, pero lo hemos visto muy poco en videojuegos. De hecho, no existe un gran juego acerca de él. Pero quizás seas tú quien programe el primer gran juego de este personaje. Y eso lo podrías hacer con la ayuda de la Facultad de Videojuegos y Medios Interactivos XP de la Universidad AME de Nuevo León, México, quienes están patrocinando este video. En estos momentos está teniendo un programa académico con duración de 3 años que puedes estudiar presencial o en línea desde donde quieras y puedas estudiar. Además de contar con un plan escolarizado, es decir, con clases entre semana, y un plan ejecutivo donde estudia los sábados. Es avalado por la SEP con materias que ofrecen herramientas, recursos tecnológicos y conocimientos necesarios para aprender y comprender el proceso de hacer videojuegos desde cero. Diseña y desarrolla personajes, entornos, armas y creando tu propio universo, con la formación de instructores y mentores con gran experiencia en la industria de los videojuegos, como Jacob Eguren, quien trabajó en God of War 1, 2 y 3, Alejandro Solís en Los Sims y Star Wars The Old Republic, Laszlo Polak en FIFA 2020, FIFA 2021 y Spider-Man Unlimited, y también Alejandro Aguirre en Need for Speed y Star Wars The Old Republic, por mencionar algunos cuantos que tiene el plan de estudios del programa. Si estás interesado, te dejo el link de su página en la descripción del video, y las inscripciones estarán abiertas de aquí a mayo. También puedes llamar por teléfono si quieres más detalles. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. Capítulo 1. Paradojas y sistemas caóticos. Cuando hablamos de historias con viajes en el tiempo, lo más común es que nos topemos con paradojas, y la más común de ellas es una llamada paradoja del abuelo. Esto es algo que vemos ejemplificado en Volver al Futuro. Marty viaja al pasado, altera los sucesos y evita que sus padres se enamoren, por lo que él comienza a desaparecer. Sin embargo, la paradoja está aquí. Si Marty altera su propio pasado, pues entonces él no podría nacer, por lo que después no podría viajar en el tiempo y alterar su pasado. El punto de este ejercicio mental es hacernos ver que el viaje en el tiempo, como nosotros lo imaginamos regularmente en las historias ficticias, no es posible, pero en la ficción encuentran maneras de hacerlo funcionar. En el cómic Flashpoint, por ejemplo, Barry es capaz de viajar al pasado y evita que su madre sea asesinada, lo cual da como resultado que él nunca se convierte en Flash. Sin embargo, sigue existiendo. Simplemente los recuerdos de su nueva vida comienzan a sustituir los recuerdos de la otra, algo similar a lo que vimos en la película del efecto mariposa. Algo muy común en este tipo de historias es que la línea temporal no cambia inmediatamente, lo cual le da a los protagonistas tiempo para corregir sus errores y regresar la línea temporal a su curso original. Pero Flash viajando al pasado no es la única paradoja que vemos aquí. Otra muy interesante la vemos en el personaje de Eobard Thawne, y es que Reverse Flash es un villano muy interesante, ya que planeó su venganza en reversa. Eobard Thawne era un científico del siglo XXV que estaba obsesionado con Flash, por lo que intentó convertirse en él. Sin embargo, sus tendencias violentas y sádicas hicieron que el Flash original finalmente lo detuviera. Cuando esto sucedió, Eobard desarrolló un gran odio por su enemigo y viajó al pasado con la intención de matar a Barry durante el accidente que le dio su
sus poderes. Sin embargo, Thawne descubrió que si Flash muere, él también lo haría. Aquí vemos de nuevo la paradoja del abuelo. Thawne y Barry están vinculados. Entonces no puede existir un Reverse Flash sin el Flash original. Thawne entonces se sintió sumamente frustrado al saber que no podía tomar la vida de la persona que más odiaba en el mundo, así que tuvo que conformarse con hacer la vida de Barry miserable. Es por eso que estuvo acechando su niñez, haciéndolo caer, fallar e incluso borrando de la existencia a sus mejores amigos sin que él lo supiera. Y esto es algo que hace de Reverse Flash alguien muy peligroso, que él puede alterar el pasado y borrar a personas de la existencia con facilidad y sin causarle estragos a la línea del tiempo. Es tan poderoso que incluso puede borrar de la existencia o alterar el pasado de personas cercanas a él, como su hermano o una mujer que amaba, sin que esto cause un cambio en él. De hecho, en varias ocasiones, su yo del futuro lo ha ayudado en el pasado, lo cual ya nos habla de que la existencia de Reverse Flash implica una paradoja llamada paradoja Bootstrap o paradoja de la predestinación, en donde eventos futuros pueden alterar el pasado. Pero bueno, ¿a qué se refiere la paradoja de la predestinación en las historias de viajes en el tiempo? Regularmente pensamos en el tiempo de manera lineal, en donde los eventos del pasado van alterando los sucesos de eventos futuros. Sin embargo, en esta paradoja, la manera de ver el tiempo se parece más a esta gráfica, en donde no solo el pasado afecta el futuro, sino que el futuro también puede alterar el pasado. Esto podemos verlo en los cómics claramente en Reverse Flash, ya que él recibió ayuda de su yo del futuro en varios puntos de su vida, lo cual le permitió obtener el conocimiento para poder convertirse finalmente en Reverse Flash y poder viajar al pasado para ayudarse a sí mismo. O sea que él es la causa y su propia consecuencia. La paradoja está en que no hay un punto de inicio porque todo sucede en un bucle infinito. Esto mismo podemos verlo en el personaje de Flash, quien en una historia, después de su muerte en la crisis en las Tierras Infinitas, se convirtió en el propio relámpago que le dio sus poderes. Ambos personajes forman paradojas, pero según el cómic de Flashpoint, Reverse Flash puede manipular el tiempo de manera más precisa, es decir, sin todo ese cagadero que deja Barry. Al inicio del cómic Flashpoint, Barry Allen viaja al pasado para intentar salvar a su madre de ser asesinada. Sin embargo, al hacerlo, modificó severamente la realidad a tal grado que el mundo está a punto de ser destruido por una guerra entre Atlantes y Amazonas. ¿Nunca te has preguntado por qué un pequeño cambio tuvo ramificaciones tan grandes? Para explicarlo tenemos que hablar del efecto mariposa y los sistemas caóticos. Regularmente pensamos que pequeños cambios tendrán como resultado pequeñas consecuencias, y esto es cierto en los sistemas lineales como las matemáticas básicas, pero en los sistemas caóticos como nuestro mundo, pequeños cambios en las condiciones iniciales nos dan resultados abismalmente diferentes. Es por eso que a menudo se usa el llamado efecto mariposa para hablar acerca de los sistemas caóticos, y la manera más tradicional de hablar de dicho efecto es mediante una alegoría que nos dice que el pequeño aleteo de una mariposa es capaz de formar un huracán al otro lado del mundo a través de una serie de causas y consecuencias que se van haciendo cada vez mayores. Esto fue lo que sucedió en Flashpoint. Un pequeño cambio, salvar a Nora Allen, causó una serie de eventos deterministas que dieron como resultado una realidad muy diferente a la que Flash conocía. Pero dejando a un lado todo este asunto de las paradojas y los sistemas, la historia de Flashpoint funciona porque nos presenta un dilema muy interesante. Es decir, si tuvieras el poder para cambiar el pasado aparentemente para bien, ¿lo harías? Capítulo 2. Los dilemas morales de Flashpoint. La premisa central de la historia Flashpoint y todas las adaptaciones que hay de ella, desde la versión animada hasta la de la cinta de Flash, es que Barry Allen viaja al pasado para evitar que su madre sea asesinada y al hacerlo causa que el mundo cambie dramática y negativamente. Esto pues obviamente nos hace pensar que Flash actuó mal. Y es que a pesar de que es comprensible que él quiera salvar a su madre, regularmente pensamos que no debió hacerlo. Pero hay un par de puntos que hay que poner sobre la mesa antes de juzgar a Barry tan severamente. Lo primero que hay que mencionar es que su madre, en la mayoría de estas adaptaciones, fue asesinada por Reverse Flash, un villano del futuro que alteró la línea temporal para que Barry creciera sin su madre. Entonces uno podría pensar que Barry no estaba cambiando el pasado, sino que lo estaba corrigiendo. Y esta premisa en la que hay que restaurar la línea temporal o la realidad es una que hemos visto en muchas historias de superhéroes, desde House of M hasta Crisis Infinita. Y regularmente en estas historias no lo vemos con malos ojos. La pregunta es por qué nuestra percepción cambia con Flash. Una respuesta posible es que tal vez percibimos las acciones de Barry como egoístas. ¿Pero realmente importa la motivación de las acciones o son las acciones las que importan o ambas? ¿Tú qué piensas? Cuando hablamos de egoísmo, usualmente pensamos en la definición de diccionario, la cual nos habla de un amor desmedido hacia nosotros mismos, la cual nos hace atender nuestros propios intereses sin fijarnos en los demás.
Y si a esto le sumamos el hecho de que varias religiones dicen que el egoísmo es el principio del pecado, pues sí, es normal que veamos al egoísmo como algo negativo. Sin embargo, hay varios tipos de egoísmo. El egoísmo psicológico nos dice que todos actuamos en nuestro propio interés, que aun cuando estamos haciendo algo bueno por las demás personas, lo hacemos porque nos brinda cierta satisfacción. Entonces, según este concepto, incluso el heroísmo es una manera de satisfacer nuestro egoísmo. Por otro lado, el egoísmo ético va más allá. Nos dice que lo correcto es realizar acciones que nos den el mayor beneficio personal. O sea que según esta teoría, ser egoísta es moralmente correcto. Cabe aclarar que esto no significa necesariamente hacer lo que tú quieras cuando quieras, sino que significa hacer lo que sea mejor para ti a largo plazo. Entonces, aunque quieras comer pastel todos los días e ignorar a las personas a tu alrededor, no debes hacerlo porque no sería lo mejor para ti a largo plazo. Finalmente, el egoísmo racional es algo parecido, pero nos dice que el egoísmo no es lo correcto, sino que simplemente es lo lógico. Y seguramente por eso entendemos perfectamente por qué Barry Allen viajó al pasado para salvar a su madre. Entonces el egoísmo puede tener consecuencias positivas y negativas, lo cual nos dice que el egoísmo en sí mismo no está mal, simplemente la moralidad va a depender de otros factores. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que Barry tomó la decisión de salvar a su madre sin saber que afectaría a todo el universo de manera tan negativa. Sin embargo, sí estaba consciente de que había riesgos. El problema es que no sabía qué tipo de riesgos había, o sea, probablemente solo iba a cambiar su vida, pero por otro lado también estaba la posibilidad de que destruyera el mundo, o que tal vez creara una utopía. Esto nos puede hacer pensar que una manera de medir la moralidad de las acciones de Barry es mediante sus consecuencias. Es decir, si accidentalmente creaba una utopía, sus acciones fueron buenas, pero como creó esta realidad horrible, sus acciones fueron malas. Y esta es una manera muy utilitarista de verlo. Sin embargo, el filósofo Robert Nozick, en su libro Anarquía, Estado y Utopía, se pregunta si imponer la probabilidad de daño en alguien viola los derechos de esa persona. Veámoslo de esta manera. Supongamos que alguien decide apostar tu casa sin tu permiso. Ya caíste en el vicio del juego, ¿verdad? No. Te prometo que mi único vicio son los cómics. ¿Y esas botellas de vino tinto? Esos son antioxidantes, hijo. ¿Cómo te decía? Imagina que alguien apuesta tu casa sin tu permiso. Tal vez puedas ganar otras 5 casas o tal vez puedas perder la tuya. ¿Te parecería correcto que alguien tome esta decisión por ti? Esto nos dice que Barry sí actuó mal en el cómic de Flashpoint. Es lo que te estábamos diciendo desde el principio del video. Sí, pero no actuó mal por el hecho de que fuera una acción egoísta. Como vimos, incluso las acciones egoístas pueden ser morales. No hay nada inmoral en el hecho de querer salvar a tu madre. Lo reprobable está en que Barry tomó una decisión sin conocer a profundidad los riesgos que esto implicaba, por lo cual apostó, de cierta manera, la vida de muchas personas. Lo peor del caso es que la apuesta le salió mal, ya que terminó creando una realidad en la que el mundo estaba al borde de la destrucción. Estamos acostumbrados a ver a superhéroes quedando huérfanos en circunstancias trágicas. Sin embargo, Flashpoint es de las pocas historias en donde el héroe puede hacer algo para remediar su propia situación. Esto pues nos da la oportunidad de ver que no todo egoísmo es algo negativo y también nos hace cuestionarnos si todas las personas deben ser rescatadas cueste lo que cueste. Esto y el hecho de que el cómic nos presente conceptos muy interesantes acerca del viaje en el tiempo hacen que Flashpoint sea uno de los nuevos clásicos de DC y uno que verdaderamente te recomiendo leer. Si te gustó este video te recomiendo que te suscribas al canal porque pronto haré otro en el que explico por qué Flash casi siempre es quien reinicia los universos. Por lo pronto te dejo con estos otros videos que tengo del personaje. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.